Hola, buenas tardes. Un abrazo muy grande a todos. Espero que estén muy bien, que el Señor los guarde, los bendiga, que les regale una tarde muy bonita. Hoy me toca compartir la palabra y vamos a tocar el tema de la siembra. Y bueno, ver qué dice la palabra con respecto a eso en ciertos pasajes y también de qué manera podemos entenderlo como un reflejo de la realidad material y el mundo espiritual, ¿verdad? Como lo material es un reflejo de lo espiritual en muchas cosas. Entonces, bueno, igual que siempre, primero pedirle al Señor dirección y vamos a comenzar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de compartir este día. Tu palabra, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que alistes el terreno, Señor, que es nuestro corazón, para recibir esa semilla que es tu palabra, Señor, para ser guiados a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros y recibir el entendimiento y la revelación que tú quieres darnos, Señor, a través de esta palabra, para que podamos entender lo que tú tengas que decirnos, Señor, y ese mensaje que es sellado en nuestros corazones. Y no olvidemos esa palabra, Señor, como dice tu palabra, que no seamos como el hombre natural que ve su rostro en un espejo y luego lo olvida, sino que permanezca en nosotros, Señor, esa palabra y seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, que abra nuestro entendimiento, que a las personas que escuchen esta palabra les sea de provecho, Señor, les sea alimento espiritual, les sea de enriquecimiento. Y de mi parte, Señor, como quien va a exponer esa palabra, Señor, la gloria sea para ti, que mi boca sea un instrumento tuyo, Señor, y todo lo que yo vaya a decir sea con el propósito de que se edifique, Señor, eso que tú quieres formar y hacer en nosotros. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, digamos, hablando de la siembra, vamos primero a Primera de Corintios 13, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La razón por la que decidí empezar con esta palabra para hablar de la siembra, a simple vista, digamos, no pareciera que hubiera relación entre esta palabra y la siembra, pero la razón por la que cito esta palabra es porque nos hace entender que las cosas, muchas de las cosas que vemos en esta vida material, en esta realidad material que creó Dios, son un reflejo de vivencias espirituales, de realidades espirituales. Entonces Dios en su sabiduría nos permitió ver a través de situaciones y de diferentes contextos y realidades en esta realidad, valga la redundancia, material, para entender cosas espirituales. Entonces, si vemos, por ejemplo, los principios de la siembra se aplican de la misma manera en el mundo material que en el mundo espiritual. Hay muchos ejemplos que podemos tomar en cuenta para, por ejemplo, darnos cuenta de la manera en la que esto funciona. Digamos, cuando una persona, Dios le permite tener hijos, los hijos no solamente son esa alegría de la vida y reproducirse y ese ciclo biológico, sino que también es una enseñanza de parte de Dios para nosotros identificarnos con Él, ¿verdad? O sea, de la misma manera que los padres carnales, terrenales, se tienen que ver confrontados con el comportamiento de sus hijos, con la rebeldía, con la terquedad y todo eso. Nosotros mismos somos más capaces de identificarnos con Dios como Padre, ¿verdad? Cuando vemos que Él mismo ha tenido también que lidiar con nuestros pecados, con nuestra rebelión, con nuestras terquedades, con nuestra obstinación. Todo eso el Señor nos permite experimentarlo de otra manera a través de los hijos, ¿verdad? Y cuando una persona se ve confrontada con esa realidad y se da cuenta que no todo era color de rosas y que hay dificultades, que hay pruebas, que hay disciplina, aprendizaje y todo eso, de cierta manera somos más
empáticos, por decirlo así, con Dios, y entendemos la manera en la que Él también ha tenido que lidiar con nosotros, con nuestra terquedad, con nuestra obstinación, etcétera. Entonces, en el caso de la siembra, por ejemplo, vemos que en el mundo físico, en el mundo material, cuando nosotros sembramos una sola semilla, la ley de la siembra es que esa única semilla no nos va a dar solamente un fruto, de verdad, sino que una sola semilla que sembramos produce una planta, un árbol que nos va a dar muchos frutos. Entonces, de la misma manera en la que en el mundo físico Dios nos muestra cómo una sola semilla produce muchos frutos, y esos frutos muchas otras semillas que van a producir todavía más fruto, de la misma manera lo hace en el mundo espiritual, ¿verdad? O sea, cuando nosotros sembramos algo bueno, recogemos muchas cosas buenas, y eso lo podemos ver desde lo más sencillo. A veces no relacionamos tanto lo material con lo espiritual, pero es algo sencillo de entender una vez que vemos la realidad y como la realidad es. Muchas veces hacemos una buena acción, y esa simple buena acción nos va a traer muchas buenas consecuencias. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo con cariño y hacemos ese trabajo bien hecho, lo hacemos con ganas, lo natural es que por consecuencia el fruto sea que muchas más personas nos vengan a buscar por una buena recomendación, porque quedaron contentos con nuestro trabajo, etcétera, ¿verdad? Y también para el mal, o sea, si yo siembro para mal, voy a recoger muchas malas consecuencias. Si yo hago algo indebido, si me meto a robar un banco, entonces yo no solo voy para la cárcel, sino que ya no me van a permitir después entrar a ese banco, ya después mi familia me va a ver con otros ojos, la sociedad, etcétera. Entonces, una mala acción provoca muchas malas consecuencias. Una buena acción provoca muchas buenas consecuencias, porque Dios siempre multiplica los frutos de la semilla, ¿verdad? Igualmente con la misma genética del ser humano. O sea, una persona tiene, un hombre, digamos, en su esperma tiene la semilla, que al fecundar el óvulo se produce un nuevo ser humano, y nosotros mismos tenemos esa capacidad de multiplicarnos, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ser dos personas a la vez, pero sí podemos dar vida a más de dos personas. Entonces, qué bonito ver como Dios siempre ese mismo principio de multiplicación con respecto a la siembra y a las semillas se aplica en todo, ¿verdad? Tanto en la realidad material como en la espiritual, ¿verdad? En todo sentido, espiritual, físico y materialmente. Entonces, qué bonito ver cómo esto funciona. Después vamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. Dice 2 de Corintios 9:6: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, el Señor en su misericordia, a pesar de que sembremos poco, siempre vamos a recoger más de lo que sembramos, pero entendemos que si por lógica, ¿verdad? Si sembramos más vamos a recoger, y de esa misma manera que se aplica al principio en el mundo material, es igual en el mundo espiritual. Hay que sembrar sin miseria, sin temor. Tenemos que perder el temor a sembrar. Y cuando Dios dice, probadme en los diezmos, en las ofrendas, para ver si no hago derramar la bendición y abrir las puertas de los cielos, tenemos que permitirle a Dios glorificarse y demostrar quién es Él. Me explico, o sea, a veces no creemos en que Dios va a hacer cierta cosa que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de demostrar, porque cuando nosotros no creemos en Dios o en que Él va a hacer algo, lo atamos de manos, porque ni siquiera, primero, no estamos creyendo, y segundo, no estamos actuando de la manera necesaria para que Él pueda meter mano, ¿verdad? Si yo pierdo mi temor a sembrar y yo lo hago, tal vez no tengo con abundancia alguna cosa, pero igual sé que mi hermano tiene necesidad y saco de lo poco que tengo para bendecirlo, ahí yo le estoy abriendo una puerta al Señor para que Él me demuestre que no estaba mintiendo cuando dijo que iba a multiplicar lo que yo sembraba. Si yo desde un principio me indispongo a compartir, a dar, a sembrar por temor, entonces no le estoy permitiendo a Dios demostrarme que Él tiene razón, que Él no falla, que Él siempre actúa, ¿verdad? Entonces, qué importante a través de nuestra forma de vivir
abrirle las puertas al Señor para demostrarnos que no tenemos nada que temer y que no vamos a ser defraudados de confiar en Él, ¿verdad? Por experiencia propia, muchas veces me he enfrentado a ese temor y he dicho, bueno, lo voy a vencer, y me arriesgo porque también dice la palabra, ¿verdad? Para Dios somos locos, para el mundo somos cuerdos. O sea, lo que a veces es irracional o loco, Dios no lo ve de esa misma manera, Él lo ve como un acto de fe que Él va a respaldar, ¿verdad? Entonces siempre, por lo menos por experiencia propia, puedo testificar que el Señor siempre recompensa cuando actuamos de esa manera, ¿verdad? Que no nos apegamos a lo racional, de que si tengo poquito y comparto voy a quedarme con menos. No, pensamos diferente. No importa cuánto tengo, lo que tengo lo comparto porque hay necesidad, y si el Señor me lo da y lo permite, le abro puertas a Dios para demostrarme que Él es poderoso para multiplicarme lo que yo tenía, ¿verdad? Entonces es importante confiar plenamente en el Señor y perder el temor a darle la oportunidad a Él de demostrarnos que Él cumple su palabra. Después en Primera de Corintios 15 del 42 al 44. Primera de Corintios 15, 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí vemos que bueno, otra realidad que se nos revela es que muchas veces no entendemos por qué la persona que tanto sembró tal vez nunca cosechó cuando esperaba cosechar, o de la manera que esperábamos que cosechara, tanto para bien como para mal, ¿verdad? A veces la gente se pregunta, bueno, esa persona fue mala, hizo de todo, y luego se murió, nunca pagó por lo que hizo, ¿y dónde está la justicia de Dios? ¿Verdad? Igualmente otras personas que tal vez han hecho muchas buenas cosas, buenas obras, se han entregado, se han compartido, y también puede que de repente mueran y nos preguntamos en qué momento cosechó, en qué momento recibió. Sin embargo, aquí nos revela la palabra que para Dios es más importante la siega espiritual, ¿verdad? Y la siega eterna. Dice la palabra que todas las cosas Dios las hizo eternas para que delante de Él teman los hombres. O sea, que tengamos conciencia desde ahorita que todas las cosas tienen repercusiones eternas, ¿verdad? Consecuencias eternas. Y nunca deja a Dios sin recompensa, ni para bien ni para mal, con lo que sembramos, ¿verdad? Entonces es importante entender que aunque una persona en esta vida no recoja lo que sembró, lo va a recoger a su tiempo espiritualmente, en la glorificación, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces entender eso, ¿verdad? El Señor siempre dice la palabra, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces dentro de la soberanía del Señor y su sabiduría, Él sabrá a quienes les permite cegar en este mundo hasta dónde, y a quienes también les guarda parte de esa siega para la eternidad. Entonces no hay que dudar de Dios con respecto a su justicia. Y después en Gálatas 6, 7 al 9, Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y vemos aquí que nos repite eso, ¿verdad? Eso mismo de que lo que sembramos cosechamos. Y dice, a su tiempo segaremos, dice al final en el 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí recalco la importancia de entender que aunque muchas veces no veamos la consecuencia inmediata, o por lo menos en esta vida, al Señor no se le pasa nada, ¿verdad? Y todo lo que Él tiene de nosotros, ¿verdad? Todo lo que hemos sembrado no es en vano, sino que es a su debido tiempo que el Señor lo va a traer el crecimiento, el fruto. Y luego, para terminar, en Marcos 4 del 30 al 32, Marcos capítulo 4 versículos 30 al 32, la parábola de la semilla de mostaza dice:
Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué linda esta palabra, porque al final de cuentas es una confirmación más de la manera en la que Dios creó inteligentemente todas las cosas, ordenadamente, ¿verdad? Y con propósito. O sea, no fue casualidad ni aleatorio ni nada que Dios creara, por ejemplo, la semilla de mostaza con las características que tiene, ¿verdad? Que siendo la más pequeña, viniera a dar como fruto de ese árbol tan grande, ¿verdad? O sea, no es casualidad ni de la naturaleza ni es aleatorio, sino que Dios escondía un mensaje en ese diseño natural, ¿verdad? De que esa pequeña semilla diera un fruto tan grande, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso es lo que Dios quiere también de nuestra fe, que nuestra fe, aunque sea pequeña, se alimente para que venga a dar un fruto así de grande, ¿verdad? Que es todo lo que el Señor tiene para nosotros, la vida eterna y todas las promesas cumplidas en esta vida que Él tiene para nosotros. Porque cuando nosotros creemos, actuamos conforme a lo que creemos, y eso le abre puertas a Él para demostrar que no vamos a ser defraudados de haber puesto nuestra esperanza en Él. Entonces, la palabra que les quería compartir, para que tengamos presente siempre la importancia de sembrar en todo, ¿verdad? Espiritual, física y materialmente. Y no solo eso, sino tener conciencia de que lo que sembremos viene multiplicado, porque es una ley natural que Dios estableció tanto para el mundo físico, así como lo vemos en la agricultura, como en el mundo espiritual. Y otra cosa, ¿verdad? Sobre todo, para terminar, invitarlos a todos a abrirle la puerta a Dios para que Él demuestre que no somos defraudados de confiar en Él, actuar como quien dice locamente, hacer las cosas que a veces nos parecen irracionales, no importa si eso que vamos a hacer está conforme a la voluntad de Dios, y sabemos que el reino de Dios se establece a través de esas obras, de esas buenas obras, de esas acciones que podemos hacer, aunque a veces no sean lo más racional, ¿verdad? El Señor no es un Señor de actos racionales. El Señor es sobrenatural, ¿verdad? El simple hecho de que exista todo lo que existe en la perfección con la que existe y con la que fue diseñado, ya es suficientemente sobrenatural, ¿verdad? Y hermoso, como para creer que el que fue poderoso para crear todas las cosas no va a ser poderoso para demostrarnos que podemos confiar en Él. Entonces igual le entregamos esto al Señor y le pido que los bendiga mucho. Padre, te damos las gracias, Señor, por haber podido compartir esta palabra, por todo lo que tú nos enseñas, Señor, a través de ella, porque nos haces entender que nada es casualidad y que todo lo que has diseñado, Señor, tiene un significado y un propósito. Gracias porque a pesar de que a veces somos pequeños, Señor, en nuestra fe, tú te encargas de dar buen fruto, gran fruto, Señor, que nos haga entender tu gloria, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Te pedimos que sigas alimentando esa pequeña fe para que crezca, Señor, y de igual manera crezca nuestro fruto. Igual te entregamos, Señor, estas palabras para que queden selladas en nuestro corazón y perdamos el temor de actuar con fe y sembrar para tu reino, Señor, para tu gloria. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, y te pedimos que te manifiestes en cada uno de esos actos, Señor, que nosotros hacemos, no de manera racional, sino de manera, Señor, en fe, sino con fe y en la fe que tenemos en ti. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy grande y que pasen muy linda tarde. Gracias.